Buenas noches a todos. Dios me los bendiga grandemente. Después de casi 2 semanas de no reunirnos los martes, estamos contentos de poder reunirnos nuevamente y seguir con el estudio de la palabra del Señor. Si Dios permite, hermanos, hoy vamos a terminar este punto número 3. Si Dios permite, y obviamente depende del desarrollo de la clase, las preguntas que surjan. Quiero tratar de completar los próximos 4 párrafos que quedan del punto número 3 acerca del decreto de Dios. Para aquellos que a lo mejor no habían estado en las últimas 3 clases, se han dado 3 clases acerca del decreto de Dios. No puedo dar mucho para atrás en el contenido de la clase de hoy, porque obviamente nos va a consumir un poquito de tiempo. Pero antes de comenzar con la clase, yo sé que este tema, como hemos mencionado anteriormente, es de esos temas quisquillosos. ¿Usted sabe lo que es quisquilloso? ¿Entiende a lo que me refiero con quisquilloso? ¿Qué usted entiende por quisquilloso? Incómodo. Es incómodo, ¿verdad? Ok. Yo estoy consciente de ello, hermano. Yo estoy consciente que es un tema un poco quisquilloso. Es un tema que desata a veces dudas, interrogantes. Y bajo ningún concepto yo quiero que ustedes piensen que yo domino el tema a la perfección y que entiendo todos los misterios acerca de la predestinación. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, yo le voy a dar la oportunidad que usted lo haga, pero que sea relacionado al tema que estamos tratando de dar. Vamos a tratar de mantener las preguntas para el final de la clase, cosa de que podamos cubrir el material. Pero va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Pero antes de comenzar, yo quiero que usted me comparta de su propia opinión o de su propia experiencia qué ha estado pasando en las últimas clases desde que empezamos este tema. ¿Cómo usted se ha sentido? ¿Cómo usted ve este tema de esta doctrina? Hemos estado hablando acerca de, para el beneficio de todos los demás, hemos estado hablando del punto número 3 de nuestra confesión en la página 11 y hemos cubierto los primeros 2 puntos, el párrafo 1 y el párrafo 2. Usted puede buscar en su confesión en la página 11. En la página 11 hemos cubierto los primeros 2 puntos. Cuando usted le hablaban antes o usted escuchaba el término predestinación, ¿qué era lo que usted pensaba antes de estas clases? Nelcy. Bueno, yo lo escuchaba, pero no pensaba nada. Porque, Okay. o sea, sí escuchaba de eso, pero nunca lo explicaron, ni qué era, ni yo sabía que... Okay. O sea, que había escuchado predicaciones que habían mencionado ese tema. Ok. ¿Y qué habían dicho acerca de? Sí, pero no fue algo como que explicar la predestinación. Ok. Sino que como que en la conversación surgió la palabra. Ok. Pero no... Nunca se entró de lleno a explicar, ok. ¿Alguien más? Mire, hermano, la única razón por la cual estamos hablando de esta palabra es porque está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, yo sería el hombre más feliz del mundo. Porque yo podría hablar de cualquier otro tema que esté en la Biblia y evitar este tema tan controversial. Pero está ahí, hermanos, así que ni modo, tengo que hablarlo. Y ya hemos visto algunas de las diferentes posturas. ¿Marie? Yo tenía una pregunta. ¿Cuántas veces está la palabra elección en la palabra de Dios en comparación a la palabra gracia? Like, está más, because I only think it's in there 2 times. En Efesios y una vez más, creo en no me recuerdo cuál otro libro, tal vez Romanos. And even then, Romanos solo se hace a poco de este tema, pero no... Y lo que pasa es que hay un sinnúmero de palabras que son sinónimas que tienen que ver con el mismo tema. Por ejemplo, elección, escogidos, elegí, predestinación, escoger. Hay varias palabras que tú las puedes ver desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hablan acerca del tema. O sea que no
A lo mejor la palabra elección, así como está escrita, solamente aparece 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento, pero el concepto de lo que es escoger, predestinación, elección, tú lo puedes ver a través de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Alguien más? ¿Cuál ha sido su experiencia con estas clases? ¿Cuántos, y esto es voluntario, usted no tiene que hacerlo, pero yo les voy a preguntar abiertamente. Si usted no quiere levantar la mano, no lo tiene que hacer. ¿Cuántos de ustedes no están de acuerdo para nada con esta enseñanza? Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen, la ven en la Biblia, pero todavía tienen dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo el mundo está claro? Ajá, pues vámonos entonces al punto número 4 vamos a hablar de la creación de Dios porque todo el mundo está claro. Haga la tercera ¿Ah? pregunta. ¿Quién ya lo entendió y le da coraje? Ah, Exacto. ¿quién entendió la doctrina y como quiera le da coraje? Porque a mí me habían explicado siempre, cada vez que se usaba esa palabra de predestinación, Ajá, que Dios lo hacía, o sea, es ridículo, pero que Dios lo hacía después que el hombre escogía. ajá. O sea, que era una decisión del hombre y luego, pues como Dios había visto en el futuro que ese hombre lo iba a escoger, pues entonces Dios lo había escogido. Ok, ok. Cuando no es así, lamentablemente. Bueno, ¿Alguien? yo digo que no hay tanto coraje, sino de pronto como que en la mente, bueno, lo digo por mí, Ujú. de pronto como que en la mente como que hay temas como que, Hay tensión. sí, poquito porque complicados. como no han sido, o sea, anteriormente yo no había escuchado Ok. de los temas así como tan... Se están explicando. Ok. Y que va en contra de la naturaleza caída de nosotros, es el Ujú. problema. Ujú. El problema es que yo he tenido las mismas dudas, me he dado contra la pared cientos de veces, lo mismo, y está ahí, y lo creo, y qué sé yo, pero en ocasiones pues uno va y dice ese sentido de justicia, o sentido de pertenencia que tiene el hombre, Ujú. de decir que qué derecho, qué atrevimiento tiene Dios en Ajá. decir quién se va a salvar y quién no. tú sabes. Ok. Y no le da la oportunidad al hombre. Entonces la famosa que se parece en Romano 9, que la defensa que él hace Pablo, y que es decir, tú sabes, pues entonces tú no me puedes culpar a mí, tú sabes, porque va a ir al infierno, me puedes culpar porque el que escoger es tú, pues entonces Claro. no hay problema. Ujú. Y entonces hay un sentido de la naturaleza caída del hombre que también lo hace difícil Ujú. el ver cómo desde el principio, que ha sido bien polémico, que hay hombres que están supuestamente predestinados al infierno también, ¿entiendes? Y esa no es la postura, Ujú. pero ese es el ámbito que se ve todo el tiempo, ese choque entre una cosa y la otra. Ujú. Ok. Anderson. Sí, hermano. Gracias a Dios, Él me ha permitido desde que yo estaba en la iglesia, desde pequeño, Ujú. venir viendo estos temas, venir estudiando, y lo único que se me viene a la cabeza es como decía mi abuelita: machete, estate en tu vaina. Ay, Porque son temas que no se pueden hablar con cualquier persona. Correcto. Porque no todos tienen el mismo sentido. yeah. Y como decía el hermano, y como la mayoría de nosotros creemos, no nos cabe en la mente pensar que Dios escoge a unos para condenación y a otros para salvación, pero Dios es soberano. Yeah. Entonces es un tema muy difícil Claro. de Claro. comprender, que Ajá. no necesitamos comprender, sino creerlo, Ajá. y que Dios ha sido soberano con nosotros. Ok, ok. Yo creo que ahí es donde está el error. Dios no escoge a nadie para condenación. Yeah. La Biblia es clara. Correcto. La Biblia es clara. ¿Entiendes? La Biblia dice claramente: la predestinación está en la Biblia, no podemos negarla. Ujú. Es una verdad bíblica, pero hay una verdad también. Que Dios, no porque no escogió a una persona, el hombre se va al infierno. El hombre se va al infierno porque es culpable. Yeah. Y merece. Correcto. Si nosotros no creemos en la doble predestinación, voy por ahí, Marie, no creemos en la doble predestinación. La doble predestinación es que Dios escogió a unos para salvación y otros los escogió para el infierno. Hay algunos personajes, por ejemplo, como Calvino,
Calvino sostenía la doble predestinación. Agustín de Hipona también sostenía la doble predestinación. Lutero no sostenía la doble predestinación. Él sostenía la posición que nosotros sostenemos, que es que todos los hombres estaban destinados al infierno por su propio pecado y que Dios extendió su misericordia para con unos y a los demás simplemente los dejó para que siguieran viviendo su vida de pecado. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Maureen, ¿ibas a comentar algo? I was gonna say, I didn't go through you guys. I didn't go through this with you guys. Ujú. Yo no salí con este tema con ustedes. Okay. Yo salió este tema antes me fui a la escuela Yeah, porque estaba muy duro en mi corazón. Ujú. Like it was hard for me. yeah, La cosa que me arde más fue como cómo está posible que y yo creo que por muchos de nosotros nos podemos pensar de una persona que no tiene la salvación. Ujú. ¿Cómo está posible que Dios pueda escogerme, ujú, pero no puede escoger a otra persona? Ujú. Que yo lo amo. con yeah, todo yeah, mi yeah, corazón. correcto. Ok, Yeah. eso es un tema que está muy difícil, pero no sé cómo... Hay una tensión, there's a tension. Sí, Yeah, hay mucha yeah. tensión. Y por eso la resolución venía como así. Muchas partes de la Biblia sí le dice que hay la elección que Dios le escogió, pero también hay muchas partes de la Biblia que dice fue por la voluntad de la persona. Sí, la responsabilidad del La hombre, correcto. responsabilidad del hombre y también que en nuestras oraciones no perdimos. Does that make sense? Por ejemplo, yo tengo un padre que fue borracho, que es en el alcoholismo, que Ujú. lo pegaba a mí, lo pegaba a mi mamá, Ujú. y ya se cambió, pero no porque él tiene, oye, sí, él tiene voluntad libre, pero es Ujú. porque estamos orando por él. Claro, y hubo una obra de Dios en su Es vida. una obra de Dios. Correcto. Y tal vez en el fin Dios no va a dar salvación. Yo no sé. Correcto. Yo no sé. Pero como una viejita me dijo una vez, es que como cuando te entras hay una puerta y arriba de la puerta le dice entre todos que quieren entrar. Ajá. Y en el otro lado, cuando te ves por atrás, le dice por ustedes estaban escogidos. por Correcto, Dios. correcto. Eso es una buena ilustración. Nosotros en las clases anteriores habíamos enfatizado que la Biblia presenta estas dos verdades, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No podemos negar ni una ni la otra, ¿ok? Tienen que estar ahí paralelas. Que son difíciles para nosotros comprender, sí son difíciles, pero el negar una de ellas es predicar otro evangelio. Es predicar otro evangelio. Porque entonces si todo es la responsabilidad del hombre, entonces el hombre puede salvarse por sí mismo, la salvación descansa en sus propios méritos, o sea, hay todo un sinnúmero de implicaciones al enfatizar uno sobre el otro, ¿entiendes? Ujú. Lo siento. En dando el evangelio, a veces nos ponemos como la responsabilidad del hombre para como venir a Cristo. Ujú. Pero ¿cómo nos podemos hacer con dando el evangelio que nos vimos que Dios está soberano, pero también es de la responsabilidad del hombre? Claro, bueno, cuando se proclama el evangelio, se proclama lo que el evangelio exige al hombre, que es el arrepentimiento y el creer. Pero hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Luego le toca al Espíritu Santo de Dios hacer una obra en ese pecador y hacer posible que ese pecador pueda ver la luz del evangelio, pueda creer y pueda arrepentirse. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta, algún comentario? ¿No? Yo personalmente diría que al aprender esta doctrina, muchas de las verdades de los otros pasajes bíblicos que a veces sonaban que se contradecían, ahora son más paralelos. Con más sentido, hacen más sentido. No hay bueno que busque a Dios. Ujú. Dice eso, y antes sí nos enseñaban que nosotros podemos exigir a Dios. Pero Correcto. se contradice. Correcto. También en 1 Juan dice que Dios dejen de pecar y los hijos del diablo continúen en su pecado. Practican el pecado. Algo y es la naturaleza, cuando uno se ha transformado, cambia su voluntad. Ujú. Y ese sentido, ahora hace más sentido a lo que antes. Yeah. Amén, amén. Bueno, hoy yo quiero que cubramos el punto, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya hemos hablado de algunos de estos temas, hermano, pero quiero que usted lea y que veamos lo que dice la confesión. Esto es bien importante, para que no haya malentendido, para que cuando le pregunten a usted, ¿tú crees en la predestinación? Nosotros creemos en la predestinación, no en la doble predestinación. Ok.
Leemos el párrafo número 3. Dice, por el decreto de Dios, en la página 12, el párrafo número 3, dice, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Y esta es la parte importante. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Okay. Por eso es que esta doctrina está muy atada a lo que tiene que ver la doctrina de la depravación del hombre. El hombre en su estado depravado, carnal, no nacido de nuevo, ama el pecado, se deleita en el pecado, siempre va a escoger el pecado y está huyendo lo más posible lejos de Dios. Esa es la realidad del hombre pecador. Por eso es que Dios tiene que intervenir, porque si Dios no interviene, el cielo estuviera vacío, hermano. Estuviera vacío. Si Dios no hace una elección y una intervención, nadie llega al reino de los cielos, hermano, porque por naturaleza nosotros no queremos el reino de los cielos. Queremos el pecado, amamos la carne, amamos los deseos pecaminosos. Y hay varios pasajes que están ahí en la confesión que hablan acerca de este aspecto de la elección de Dios. Ya hemos visto algunos de ellos, hermano, no podemos repetirlos mucho, pero vamos a 1 de Timoteo 5:21. 1 de Timoteo 5:21 y después quiero que vean un video de un hermano en la fe muy querido que hace una presentación de este aspecto de una manera bien jocosa en su presentación, pero bastante claro en su manera de explicarlo. 1 de Timoteo 5:21. Vamos a ver, porque aquí el punto número 3 dice que hay tanto hombres como ángeles que han sido predestinados. Alguien que lea ahí 1 de Timoteo 5:21. Yamil. Empezamos por aquí, seguimos por allá. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Okay. Así que la Biblia presenta, aún en el aspecto de los ángeles, hermano, hay unos ángeles escogidos, algunos para unas funciones específicas, pero hay otros, hermano. Por ejemplo, antes de que surgiera la rebelión del hombre aquí en la tierra, hubo una rebelión en el cielo, hermano, y Satanás se llevó arrastrado con él a una cuarta parte, tercera parte de los ángeles del cielo, hermano. Bueno, pues Dios permitió que todos esos ángeles se rebelaran igual que Satanás, pero a otros los guardó y los protegió para que no se fueran también en el mismo acto de rebeldía. Vamos a Mateo 25:34. Rubén. Mateo 25:34. Sí. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Okay. Aquí está hablando de eventos escatológicos, ¿verdad? Que han de suceder en el futuro. Y el texto dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que ya hay un grupo al cual el texto le dice que son benditos del Padre y ya se había preparado una heredad en el reino desde antes de la fundación del mundo, hermano. O sea que el número de los salvos no es algo que Dios todos los días se levanta y dice, mira, hoy se me añadieron 25 más. Ay, qué bueno, mañana 100. Mira, el viernes se me añadieron 50 más. No funciona de esa manera, hermano. Antes de que cualquier cosa fuera creada, ya Dios sabía exactamente el número de las personas que se iba a salvar y ese número es inalterable. Para nosotros eso es difícil de comprender, pero para Dios no, hermano, porque Dios no vive en el tiempo en que nosotros vivimos. Y ya hemos visto Efesios 1:6, donde habla de que hemos sido adoptados, predestinados desde antes de fundación del mundo para recibir la herencia por medio de Cristo. Ahora yo quiero que vean este corto video
que él explique, hermano, este aspecto de la elección que hace Dios de algunos y cómo Dios simplemente abandona a los otros en su pecado. ¿Ok? Escuchen. Dios me lo bendiga a su servidor Víctor Manuel de Managua. Tengo dos amiguitos aquí. Hola, bueno, el punto de esto es que yo quiero demostrarles a ustedes, hermanos, cómo Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió a unos para salvación y dejó a los otros para que fueran condenados por su pecado. ¿De qué manera lo hizo? Lastimosamente muchas personas piensan que cuando nosotros decimos, porque la Biblia enseña que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo a los que iban a ser salvos para la salvación, piensa que estamos diciendo que Dios, de la misma manera que predestinó a los que son para salvación, también predestinó a los otros a perdición. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que los que son para salvación los predestinó para salvación de antemano. Pero estos, dice la Biblia, se prepararon, fueron preparados, y aunque Dios los trajo al mundo, fue Dios quien los entregó a ellos, a sus pasiones, a sus deseos, para que ellos mismos fueran condenados por sus acciones, por sus obras, por sus pecados, por todas las cosas las cuales ellos hicieron mientras estuvieron en su vida. Ahora, el punto es, desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió quién sí, quién no. Quién sí habla de quiénes van a ser salvos por su gracia, y quién no, no quiere decir a quién Él va a hacer que pequen para que entonces sean condenados, mientras que ellos no quieren pecar. No, la Biblia dice que el hombre desea pecar, ama las tinieblas, y lo que Dios hace es simplemente esto: dejarlo caer. No quiero dejarlo caer porque se me rompe, pero noten esto. Este señorito que está acá es igual que este señorito que está acá, pero si yo quiero hacer una diferencia es, yo voy a esforzarme en mantener este huevito que está acá, este señor, lo voy a mantener aquí. Entonces no voy a dejarlo que caiga, pero sin embargo estoy cansado de cargarlo y yo no estoy obligado a cargarlo. Es misericordia que hace que yo cargue a pero yo no estoy obligado a cargar este quiere ir para abajo. Cada vez que yo suelto, él quiere ir para abajo y no me atrevo a soltarlo porque se me rompe, pero él quiere bajar. Él es esclavo de la ley de la gravedad, de igual manera que todos los reprobados son esclavos de la ley del pecado y de la muerte. Y lo único que Dios tiene que hacer es traerlos al mundo para que ellos mismos hagan las cosas por las cuales Dios justamente les paga. No, la dádiva es esta, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por qué? Porque Él los sustenta, los sostiene y no los deja caer. ¿Por qué tú crees que los cristianos oran y dicen, no nos dejes caer en tentación? Porque nosotros, los cristianos, sabemos, por lo menos debemos saber, si tienes un buen maestro, alguien que te haya guiado, que cuando decimos no nos dejes caer en tentación, estamos diciendo, Dios mío, no nos entregues como a los otros, a sus pasiones y a sus deseos, no nos dejes a nosotros caer, sino que susténtanos. Y eso es lo que quiere decir, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer. Sin embargo, estos hombres dicen, déjanos caer, no queremos saber nada de ti, te odiamos, déjanos caer, déjanos hacer las cosas que nos gustan, nuestros corazones, el odio, la envidia, el adulterio, el robo, la fornicación, déjanos, queremos hacerlo. Entonces Dios dice, ok, yo os lo voy a entregar, Romanos capítulo 1, versículo 24, a entregar a la concupiscencia de su corazón. Y así como yo entregaría a este huevito al peso propio suyo y a dejarlo caer a la ley de la gravedad, de igual manera lo único que Dios hace es dejar al reprobado de vaya en su camino, que haga lo que él quiere. Y él lo que hace es acumular pecado sobre pecado. Entonces Dios justamente lo juzga por su pecado.
Los que son escogidos para la salvación es por gracia y decimos gracias, Señor, porque no nos lo merecíamos, éramos igualitos a ellos. Sin embargo, a ti te plació salvarnos. ¿Qué viste en nosotros? Nada, nada, no viste nada en nosotros. Te dio la gana de salvarnos por tu misericordia para demostrar tu grande amor. Sin embargo, sabemos que si tú hubieses querido, tú nos hubieras entregado como a ellos, a lo que ellos quieren, y después nos hubieras juzgado por nuestro pecado. Gracias por tu misericordia. Amados hermanos, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, adivina tu idea, hasta el día de hoy está trabajando, está deteniendo los corazones de los hombres. Tarde o temprano, su pie resbalará, dice la Biblia, y por su propio peso el reprobado caerá. Este es su servidor, Víctor Manuel, Maná en el cielo. Por eso en Judas capítulo 1 versículo 24 dice lo siguiente. Judas capítulo 1 versículo 24. Miren lo que dice, hermano. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Entendemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tema? Ok. El punto número 4 de la confesión. Sí. Una pregunta, hermano. Adelante. De la iglesia donde yo vengo, ahí se predican los 5 puntos calvinistas. Entonces, hasta este momento me doy cuenta que ellos también predican la doble predestinación. Por eso decía anteriormente que Dios escoge unos para salvación y otros para perdición. Entonces, Dios escoge solamente para salvación y deja a los otros en su libre voluntad. Correcto. Entonces, si nos vamos al libro del Éxodo, cuando Dios escogió al faraón y endureció su corazón, la Biblia dice que Dios endureció su corazón. No Correcto. lo dejó en su libre voluntad, sino que Dios movió su mano para endurecer su corazón. El mismo texto dice que Faraón endureció su corazón y a la misma vez en ese mismo texto dice que Dios endureció su corazón. O sea, Faraón endurecía su corazón al mandato de Dios, déjalos ir. Faraón endurecía su corazón y mientras más endurecía su corazón, Dios más lo endurecía todavía. Las dos cosas, tanto la responsabilidad del hombre como el acto de la soberanía de Dios. Están las dos en el mismo texto. Cuando tengas oportunidad, lee el pasaje y tú vas a ver que dice, y Faraón endureció su corazón contra Dios. Y luego en ese mismo pasaje vas a ver que dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Ahora, me dijiste que predicaban los 5 puntos del calvinismo. Y es una iglesia... Es una iglesia pentecostal. ¿Pentecostal? ¿Y creen los 5 puntos del calvinismo? Sí. ¿En serio? Sí. Ok. Es la una de Alim y muchos de la Alim. Oh, de Elim. Ok. ¿Pero ellos creen en la doble predestinación o como nosotros sostenemos? No, porque yo hasta ahorita me doy cuenta que ellos creían en la doble predestinación, porque Dios escoge a unos para salvación y ellos me habían enseñado que también Dios escoge a otros para... O sea que sí, creen en la doble predestinación. Ok. Me dio cuenta la primera vez. Bien. A la hora de la verdad, hermano, estas son doctrinas secundarias. O sea, el que alguien crea en la doble predestinación no significa que no es creyente, simplemente pues que difiere en ese punto. Solo necesita mucho amor. ¿Yeah? Que cuando habla de eso, de lo que dijo Anderson, que parece que trae confusión, pero lo que el versículo habla y los comentarios dicen de esos versículos es que Dios no puso para un arrepentimiento. Él se endureció y se enojó, pues yo te voy a endurecer más. Correcto. O sea, fue una respuesta a lo que ya en su responsabilidad Faraón estaba haciendo. Correcto. O sea, Dios no le permitió a él misericordia para salvación. Bien. Él dijo, ¿que quién dio? ¿Cuál Dios? El Dios soy yo. Y se endureció. Y Dios le dijo, ¿tú te crees Dios? Pues endurécete también. Correcto. Yo te voy a endurecer. Por eso en Romanos 1
Cuando tú comienzas a leer del versículo 18 en adelante, que habla acerca del conocimiento de Dios y qué hizo el hombre o qué hace el hombre con el conocimiento de Dios. ¿Qué hace? En vez de adorar al único Dios invisible, al único Dios verdadero, ¿qué hace? Se hace imágenes. Y luego de hacerse imágenes, cambia el uso natural de la creación biológica de Dios. Y dice el texto que hombres se echan con hombres y mujeres con mujeres. Y luego más adelante en el texto dice que por cuanto ellos rechazaron el conocimiento de Dios, Dios los entregó a mentes reprobadas. Ambas cosas están ahí, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Punto número 4. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particularmente e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. ¿Okay? O sea que no hay tal cosa como que se le escapó a Dios y le entró ahí sin él saber. ¿Entiendes? Pero también funciona de la otra manera. No hay ninguno, hermano, de los cuales Él haya salvado y escogido que se le va a escapar de sus manos. ¿Estamos claros? Ok. Puede rebelarse, puede tener momentos de pecado en su vida, puede tener momentos de debilidad, pero si es hijo de Dios, si Dios lo ha rescatado, hermano, Dios va a aplicar su disciplina y lo va a traer. Punto número 5. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Esto es bien importante entenderlo, hermano, porque en algunas posturas teológicas la manera en que la predestinación funciona no es predestinación, es postdestinación, pero ellos quieren utilizar la misma palabra. Es que Dios se puso ahí unos binoculares, como ya hemos dicho, así, miró hacia el futuro y dijo, mira, Juanito se va a arrepentir, va a creer, pues ese entonces yo lo voy a predestinar. Eso no es predestinación, eso es postdestinación. Porque Dios tiene que ver las acciones del hombre para entonces llevar a cabo sus planes. Y no es así como la Biblia lo presenta, hermano. Quiero que vean este otro corto video del mismo hermano, donde habla acerca de este aspecto de la elección incondicional y la elección condicional. Vamos a ver si lo encuentro. Ok, aquí estamos. Dios me lo bendiga, estimados hermanos. Nuevamente su servidor Víctor Manuel desde Boquete. Estoy en un mercado de vegetales, verduras y frutas y legumbres. Lo que quiero hacer ahorita es demostrar, por medio de una ilustración, cómo Dios hizo aquella elección de cual la Biblia dice que Él hizo desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 5 y también en el versículo 11, la Biblia dice que Dios se escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero el problema está en que algunos piensan que Él escogió los que estaban mejores, que vio por el túnel del tiempo y entonces decidió escoger a aquellos que tuvieran fe y a ellos los escogió para salvación. Pero hay otro grupo que dice que Él no se basó en nada en los objetos que escogió, sino que de su propia libertad escogió a quien Él quiso escoger. Y estas dos ilustraciones las quiero hacer para demostrar el Dios de los arminianos y el Dios de los calvinistas, el cual es el Dios de la Biblia. Bueno, aquí estoy en este lugar de comprar verduras y eso, y lo que yo voy a hacer es que voy a asegurarme de pedirle a la señora, ¿cómo se llama? Elia me va a ayudar. Ven acá, Elia me va a ayudar a mí a comprar unas frutas, unos vegetales. Ahora, quiero que me dé una cebolla, déjenme ver aquí las mejorcitas que se encuentren, las mejores cebollas que se encuentren. Y a ver si me ayudan a ustedes ahí, porque yo lo que quiero es coger lo mejor que hay aquí. Bueno, vamos a empezar con la cebolla. Cójame la mejor.
Esa, bueno, esa estaba aquí. Deme tres. Ya, ¿ok? Y papas, déjenme ver las papas aquí. Esta está buena. Esta no está tan buena. Yo necesito la mejor, lo mejor que haya, porque ¿sabes qué? Lo que pasa es que si esta papa que yo me voy a llevar juntamente con mis cebollas pudieran hablarme a mí y yo le preguntara por qué yo te llevé, ella me dijera, porque era la mejor. La papa esta me dijera a mí, porque yo no estoy tan mala como las otras papas. O sea, yo me fui con él porque él vio en mí algo que estaba mejor que en las otras. Por lo tanto, mi decisión de llevarme algo es en base a lo que está mejor. Mira esta papa, por ejemplo. Esta papa, si yo me la llevo, ella pudiera jactarse y decirme a mí que ella se fue conmigo porque era mejor que esta o mejor que la otra. Entonces, la manera de el Dios de los arminianos elegir no es en base a su libertad de escoger solamente, sino que Él la escoge en base a lo que encuentra, a lo que está mejor y lo que le va a servir a Él mejor. Por lo tanto, yo me voy a llevar esta papa, me voy a llevar estas cebollas, me voy a llevar también esta bolsa de maíz que se ve muy bueno, y la decisión mía está en base a lo que estoy viendo. Porque lo que estoy viendo me gusta, porque me sirve, porque me agrada y puedo hacer algo con él. Esa es la elección condicional de los arminianos. Ok, gracias. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la segunda ilustración. Ya hicimos la primera, que es cuando Dios, si fuese a comprar vegetales. Según el arminiano, Dios escoge a los mejorcitos. Pero ahora voy a ilustrar conforme a la doctrina calvinista, que habla sobre que Dios en su soberanía no depende del hombre ni toma decisiones en base a la bondad o a las cualidades que el hombre tiene, sino que Dios escoge lo vil y lo menospreciado, como dice la Biblia, lo que no sirve, porque de esa manera nadie se puede jactar en su presencia y decir: Él me escogió a mí porque yo estaba mejor, o Él me escogió a mí porque yo soy más bonito. No, Dios, conforme a la Biblia, escoge conforme a su voluntad, como Él quiere hacer. Así que vamos. Bueno, aquí estoy ahora. Vamos a hacer unas compras conforme a el Dios de la Biblia compraría si fueras a comprar frutas y verduras. Señora, yo quiero que me dé unas verduras para hacer una sopa. Así que, ¿qué tiene por ahí? Te damos papas, te damos plátano, te damos bueno, la verdad es que todo eso se ve bueno. Yo necesito algo que no esté bueno, que no sirva, algo que no sirva. Este tomate, ¿está bien un tomate? Ah, no, está malo. Mira, este tomate está malo, pero tiene una parte buena y no me sirve. Porque yo necesito que no tenga nada bueno. Nada bueno, porque ciertamente este tomate pudiera decir: yo estoy malo, pero no estoy tan malo como él. Fíjate que también tengo una parte buena, pero yo no quiero eso, porque Dios no escoge lo bueno. Dios no escoge lo sano, sino lo enfermo. Y esto tiene parte buena, y no quiero que se jacte. Que lo reescogí porque tenía algo bueno. ¿Qué otra cosa tiene por ahí? 60. Ah, esto es excelente. Mira esto. ¿Quién compraría esto? Nadie lo quiere. Esto es basura. Bueno, así Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Ninguno de estos plátanos se puede jactar y decir: Él me escogió a mí porque yo soy bueno, porque estoy verde, porque estoy maduro, porque estoy excelente. No. Con las bocas tapadas estuvieran agradecidos y dijeran: gracias. Gracias porque me escogiste a mí cuando no había nada en mí para escoger. Pues vamos adentro a ver qué hay, qué nos podemos llevar. A ver. Ah, pues mira, ven. Aquí le ofrezco de mi basura todo lo que usted quiera. Puede escoger entre frutas también. Excelente, porque mire, ninguna de estas cosas se puede jactar.
Si yo fuera a llevarme una de estas frutas o una de estos plátanos, no pudiera decir que me lo llevé porque estaba bueno. No puede, porque ya no sirve, son basura. De igual esta papaya, esta es una papaya, ¿verdad? Mira esta papaya cómo se encuentra, ¿eh? Mira esta papaya, en realidad nadie compraría esto. Dios de igual manera no escoge, Dios no escoge lo que está bueno. Dios escoge lo que no sirve para de esa manera poder avergonzar a los hombres. La Biblia dice de que en su soberanía y en su misericordia, Él escoge para salvación, para demostrar su compasión, para demostrar su paciencia, su amor. Y si Él escogiera lo que sirve, entonces no pudiera demostrar su compasión y su misericordia, sino que estuviera demostrando que Él escoge en base a lo que está mejor y ya fuera por obras. Las obras de esa papaya, las obras de ese tomate, las obras de esa cebolla, las obras de esta fruta causaron que yo las escogiera. Pero esa no es la razón. La razón por que yo estoy escogiendo en este momento es porque nada sirve. Y yo lo que necesito es que lo que yo escoja nunca pueda decirme a mí que yo lo escogí porque había algo en él. Si pueden decir algo, estaban llenos de inmundicia, de pecado y que no entienden que Dios los pudo amar. Y de igual manera, todo hombre que fue escogido por Dios, fue escogido en base a eso, que no tenían nada de qué jactarse, que no tenían nada del cual podían gloriarse delante de Dios. Porque ni la fe la tiene el hombre, sino, dice la palabra, es un don de Dios, para que nadie se pueda jactar en su presencia. Dios me lo bendiga a todos, amados hermanos. Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Chao. Bueno, nuevamente su servidor Víctor Manuel, quiero despedirme de ustedes y darle las gracias a cada uno de ustedes que contribuyen al Ministerio Maná en el Desierto. Y doy gracias tanto aquí como los que me han ayudado aquí en el mercado. Y recuérdate, los que Dios escogió fueron lo vil y lo menospreciado. Dios no escoge a nadie que esté bueno, porque en realidad no hay ninguno que esté bueno. La Biblia dice que todos se han desviado, todos se han hecho inútiles. Por lo tanto, Dios no escoge a los que están mejorcitos, sino que escoge lo peor. En lo peor, reconociendo su condición, no se jactará de su presencia. Dios lo bendiga. Amén. Como yo les había compartido anteriormente, hermano, cuando por la gracia y la misericordia de Dios yo empecé a encontrar estas verdades en la Biblia, que estaban en la misma Biblia que llevaba cargando por 20 años. O sea, no es que de momento esos textos me los incluyeron en la Biblia. No, estaban ahí. Pero por diferentes razones o motivos o circunstancias, yo no había sido expuesto, hermano, a esas verdades bíblicas. Y cuando yo fui expuesto a estas verdades bíblicas, hermano, mi mundo espiritual se me cayó. ¿Me entiendes? Es como si yo estuviera caminando y me quitaran el piso de los pies. Y hubo un momento de crisis espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque con muy buenas intenciones yo había creído en que toda mi vida espiritual giraba alrededor de mi persona y mi desempeño. All of my spiritual life depended on what I did. Y eso llega un momento donde por lo menos en mi caso, yo me frustraba, porque nunca yo llegaba a la medida o nunca sentía que estaba agradando a Dios. Y era siempre una constante frustración y desánimo en mi vida espiritual, porque yo quería ganarme la salvación por mis propias obras y por mis propias habilidades. Y cuando la Biblia me revela, hermano, que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación, que es un acto de gracia y de misericordia de parte de Dios, a mí se me cayó ese peso de encima, porque era un peso. ¿Alguno de ustedes ha visto la película El Peregrino? ¿Ha visto la película El Peregrino? Los que no la han visto, yo les sugiero que usted la busque en YouTube, The Pilgrim's Progress. Y en esa película, y el libro, hay un libro y hay una película. En ese libro y en esa película explica cómo ciertas personas van caminando por la vida religiosa con ese bulto de las buenas obras en sus hombros y nunca pueden llegar más allá en su camino porque están todo el tiempo tratando de alcanzar vida espiritual o alcanzar la vida eterna por medio de sus propias obras. Punto número 6, hermano. Punto número 6.
Como yo sé que usted es un ácido lector de la Biblia, usted se va a leer todos esos pasajes bíblicos en su casa para estudiarlos detenidamente. Aquí vamos a estar presentando solamente lo que enseña la confesión. Punto número 6. Dice, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo Jesús por su obra, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados, guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos, hermano. Cuando la Biblia habla o la confesión habla de donde dice que Dios ha preordenado todos los medios para ello, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué medios, a qué medios se refiere? El hombre está caído, hermano. Vamos a ponerlo aquí. El hombre está caído. Está muerto espiritualmente. Cuando hablamos de los medios que Dios ha proveído, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles medios? ¿Qué Dios ha proveído para salvar al hombre? La predicación de la palabra. Bueno, lo primero que ha proveído es un Salvador. Eso es lo primero que Él ha proveído. Ese es uno de los medios. Después que ha proveído el Salvador lo proveyó después de la caída o antes de la caída. Antes de la caída, porque en Apocalipsis usted lee que Dios ya había preordenado la muerte de Cristo y el sacrificio de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Luego tenemos del Salvador, que es lo más importante. ¿Qué otro medio Dios ha provisto para salvar a ese hombre que está muerto? El Evangelio. Pero también Barry. los commandments, ¿no? Lo- Because that was supposed to bring them to salvation, But they couldn't. se falló. Yeah, but they couldn't. El Los sacrificio. Los mandamientos básicamente lo que proveían era mostrarle al hombre que no podía salvarse por sí mismo. That was one of the main purposes of the law, to show man that he couldn't fulfill it, that he needed a savior. Uno de los medios sea el sacrificio, entonces, porque it's with the Savior. Correcto. Sacrificio, ¿verdad? El Salvador está envuelto en el aspecto de su sacrificio, porque en el sacrificio de Cristo, ¿qué Él hizo? Llevó nuestra, ¿qué? La paga de nuestro pecado. Así que proveyó el Salvador, proveyó el Evangelio. ¿Qué más ha proveído? Ha proveído la fe. Porque la fe es un don de Dios. ¿Qué más ha proveído? Ha proveído gracia, ha extendido gracia y misericordia. ¿Qué más le ha dado al hombre? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ajá, porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Vencer. El Espíritu Santo hace una obra muy importante que es que convence al pecador, De justicia. de pecado, de justicia y de juicio. Y el amor. Dios ha provisto amor, ha manifestado su amor para con alguien que realmente lo único que debería recibir es la justicia de Dios. Pero ¿qué más ha proveído Dios? Dios le ha dado al hombre la capacidad de poder hacer ¿qué? Arrepentirse. Dios le ha dado al hombre también, a sus escogidos, la habilidad de poder arrepentirse. ¿Qué más ha proveído? ¿Qué otros medios? Perdonado. Ha proveído perdón. Ha proveído justificación, hermano. Una nueva vida. Nación. Justificación, ha proveído santificación. Santificación, redención, Con la ficción. adopción. Todos estos, hermanos, son medios que Dios ha proveído para poder salvar al hombre, hermano. Un montón de cosas, hermano, que Dios ha hecho para poder salvar al hombre. Y eso, hermano, a mí me deja rascándome la cabeza, porque yo no entiendo por qué lo hace. Pero no nos tenemos que entender. Por eso, no lo tenemos que entender, pero a veces cuando yo me siento a meditar, me pregunto, hermano, ¿por qué? Lo único que me viene a la mente es lo que la Biblia revela, que Dios ha mostrado amor y misericordia y compasión.
Punto número 7. Y yo creo que con esto concluimos y después tenemos tal vez algunas preguntas. La doctrina del profundo misterio. Es importante que la confesión dice que esto es un misterio. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. O sea que el fin de todo esto que nosotros hemos visto es que debe producir varias cosas en nuestras vidas. Debe producir alabanza, debe producir agradecimiento, reverencia a Dios. ¿Qué más? Admiración, gratitud, humildad. Y por ahí, hermano, podemos decir un sinnúmero de cosas que deben producir en nuestros corazones. Si esta doctrina no está produciendo esto, nosotros debemos evaluar nuestro corazón, hermano. Si lo que produce es orgullo y soberbia, no estamos entendiendo bien la doctrina. La estaremos entendiendo aquí, pero no ha bajado aquí. ¿Entiendes? No ha bajado aquí. Todas estas cosas, hermanos, son lo que debe ser el fruto de nuestro entendimiento bíblico de esta doctrina. Aunque tengamos diligencia. ¿Diligencia? ¿Diligencia por qué? Porque algunas veces está muy duro. Nos sufrimos mucho. Ajá. Y algunas veces necesitamos estar diligentes, no solamente en el fe, pero también para estar en la palabra. Correcto. Para hablar con Dios, especialmente cuando no nos queremos. Yeah. Y especialmente para pensar que todo va a salir en su voluntad, especialmente si no está cómodo. Correcto. También debe producir diligencia, hermano, a la hora de nosotros proclamar el mensaje del Evangelio. Bien. Porque el mensaje del Evangelio, hermano, es el vehículo que Dios utiliza para salvar a sus escogidos. Ese es el vehículo que Dios utiliza. Ahora, yo no sé quiénes se van a montar en el vehículo, pero Dios sí lo sabe. Y mi trabajo, hermano, es ir caminando por mi vida cristiana, proclamando el mensaje del Evangelio. ¿Y usted sabe qué Dios va a hacer? Dios va a ir poco a poco montando gente en el vehículo. Él mismo lo va a hacer, hermano. Nadie lo tiene que hacer. Y ustedes son testimonio vivo de eso. Porque ustedes están hoy en Cristo y hace tal vez años atrás no estaban en Cristo. Y como he dicho hasta el cansancio, ¿cómo llegaste de ese punto a donde estás ahora? Bueno, en algunos sistemas teológicos pues se enseña, bueno, que estábamos enfermitos. No estábamos muertos, estábamos medio enfermitos. Eso no es lo que la Biblia revela. Estábamos muertos espiritualmente, hermano. Y dice Efesios capítulo que Él nos dio vida. Para que pudiéramos arrepentirnos, creer y todas estas cosas, hermano, Dios tiene que dar vida al pecador. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?